Aquí comienza Empresa Familiar. Locución: Marianela Méndez Amore. Idea y conducción: Seferino Saín. Empresa Familiar, una realidad bien nuestra. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Empresa Familiar. Mi nombre es Seferino Saín, soy consultor senior de empresas familiares, acreditado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Siglo XXI de Argentina. Desde el año 2009 he ayudado a decenas de familias dueñas de empresas y negocios a través de procesos de consultoría. Gracias a estas experiencias maravillosas, en 2015 puse al aire esta serie de podcasts para compartir conocimientos y orientaciones con familias comprometidas en convertir a sus miembros en accionistas responsables y a sus organizaciones en empresas sustentables a través del tiempo y de las generaciones. Soy licenciado en Comunicación Social, mediador, diplomado en Empresas Familiares, cursé una maestría en Administración de Empresas y así todos los años voy sumando conocimientos con el único fin de agregarle valor y soluciones a cada familia dueña de una pyme con la que me toca reunirme para hablar de sus preocupaciones y angustias por las que atraviesan. En estos podcasts hablaremos de los fundadores, de los hijos, de los hermanos, de los familiares políticos, de los protocolos familiares, de los órganos de gobierno y de todo aquello que afecta directa e indirectamente a este mundo inacabable, apasionante y complejo como es la empresa familiar. Para comenzar este encuentro, qué mejor que preguntarnos, ¿hay una edad para que se retire el fundador de una empresa familiar? Y si así fuera, ¿qué haría de su vida cuando lo haga? Empresa Familiar, un horizonte común en el extenso continente. Habían problemas de sucesión, problemas de coordinación. Una vez que se fue el fundador, teníamos que ver cómo nos organizábamos. Todos siempre con las ganas de aportar a la compañía, pero cada uno con su estilo. Falta de comunicación, andábamos como islas, ¿no? Cada uno haciendo su trabajo y creyendo que con hacer su trabajo era suficiente, pero no era suficiente. Mis hijos son muy buenos, pero no se involucraban en los problemas de la empresa. No un involucramiento en la parte de funciones administrativas y económicas de la empresa, ¿no? Expresando sentimientos en Empresa Familiar. En Empresa Familiar, el tema del día. Si hay un tema difícil de tratar, ese es el de la sucesión del liderazgo del fundador de una empresa familiar. Es un tema complejo y conviene, por lo tanto, prepararlo siempre con tiempo a ese día después. El día después de que el fundador deja sus tareas gerenciales. Convengamos que muchos fundadores no saben cuándo retirarse de la empresa, pero pongámonos de acuerdo también en que es menos traumático si la sucesión se prepara, se hace de una manera ordenada, si el fundador se puede retirar con salud para gozar los años que le queda de vida. En algunos casos, la resistencia a dejar la actividad por parte del fundador de una empresa familiar es tal que, después de fijarse una fecha para su retiro, se aferra mucho más al poder para no retirarse. Una estrategia que ayudaría mucho es un compromiso público por parte del fundador de una fecha para su retiro. Y por lo tanto también debe entender que la jubilación es una nueva etapa en su vida, que no significa ni inactividad ni separarse de la empresa. Por supuesto que va a haber cosas que cambian y fundamentalmente lo que va a cambiar es que deja de participar en la toma de decisiones operativas. Es decir, deja el manejo diario de la empresa porque esto también le quitaría autoridad al sucesor. Siempre digo en mis seminarios y consultorías que en mi experiencia hay dos razones entre muchísimas otras por las cuales el fundador no quiere retirarse de la empresa. Por un lado, porque no sabe qué va a hacer de su vida.
es una persona que siempre se ha dedicado a la empresa y por otro lado no sabe de qué va a vivir. Muchísimos fundadores retiran de la empresa cuando necesitan el dinero, pero no tienen un sueldo. Por lo tanto, si dejan de trabajar, no saben cuál va a ser el sustento diario para cubrir todas sus deudas. Por lo tanto, hay que organizar, hay que planificar la vida futura del fundador en la cuestión emocional y en la cuestión financiera. Además de dejar claro qué va a hacer de su tiempo y de qué va a vivir cuando se retire. Una sucesión exitosa implica dos tareas paralelas. Ya hemos hablado de la salida del fundador y ahora nos queda la entrada del sucesor. El proceso de transición generacional debe surgir del sucesor. El sucesor debe estar comprometido con la continuidad de la empresa. Si esto no ocurre, muy posiblemente habrá conflictos que rompan con la armonía familiar. Por eso hay que pensar no solamente en un plan de retiro del fundador, sino también en un plan de sucesión que pueda desarrollarse de 5 a 10 años antes de que el fundador se retire. Con el paso del tiempo se van produciendo transformaciones que llevan poco a poco a una nueva situación. Las personas nos vamos haciendo mayores, envejecemos, porque es una evolución progresiva, natural, pero irreversible, que va conduciendo a una nueva etapa, a un volver a empezar. Visita www.seferinosain.com.ar, el sitio de la empresa familiar. En Empresa Familiar, opiniones. Enrique Mendoza, gerente de DeValor Consultoría en Perú, indicó que el gran objetivo de una familia empresaria es la profesionalización. Desde nuestra experiencia, nosotros creemos que una familia empresaria tiene que profesionalizarse. Ese es el gran concepto que tiene que, o el gran objetivo que tiene que lograr una familia empresaria, la profesionalización. Hay que tener en cuenta que la profesionalización es un proceso que implica un proceso progresivo, un proceso constante, permanente. Claro, las grandes corporaciones, que son familias empresarias, tienen un nivel de desarrollo, de profesionalización. Sin embargo, de la mediana empresa todavía le falta completar ese proceso de profesionalización. Básicamente se ha quedado en una segunda etapa y necesita la instauración de lo que nosotros llamamos un sistema de gobierno y gestión empresarial. Entonces nosotros lo enfocamos la profesionalización desde dos puntos de vista. Un enfoque organizacional, que es un poco desarrollar una estructura organizacional acorde al nivel de complejidad de la familia empresaria, porque no es lo mismo una familia empresaria que está en primera generación y que factura $2 millones y una que está en tercera generación y que factura $50 millones y que está en diferentes sectores económicos. Cada una de esas realidades, que son distintas, necesitan estructuras organizacionales diferentes, mucho más desarrolladas, por supuesto, ¿no? Y claro, por ejemplo, una familia empresaria profesional, una de las buenas prácticas de implementación de una familia empresaria profesional es establecer un proceso de planeamiento estratégico. Un proceso de planeamiento estratégico e instancias que supervisen o que garanticen que esa estrategia diseñada sea implementada. Por supuesto, nosotros, de la experiencia que nosotros tenemos de asesorar a más de 70 empresas de propiedad familiar, nos hemos dado cuenta que este tipo de empresas no tienen claro cuál es la estrategia de la empresa, cuáles son sus estrategias de crecimiento, cuáles son sus estrategias de productividad, cómo van a satisfacer al cliente, qué es lo que valora su cliente para poder a partir de ahí trabajar y poder, por supuesto, lograr una empresa rentable, ¿no? Además de crear esta estructura organizacional, tiene que identificar el talento dentro de la familia y potenciar ese talento. Y por supuesto crear el contexto adecuado. Eso es sumamente importante. ¿Y a qué me refiero con
con contexto. Y aquí un poco voy a tomar el ejemplo que puso nuestro colega y amigo español Álvaro Merino. Él pone como el ejemplo a Messi. Y dice, Messi tiene talento. Messi entrena todos los días, es disciplinado al entrenar. Pero además juega en el mejor equipo del mundo y juega de delantero. Y él se pregunta, termina diciendo, ¿qué pasaría si Messi jugaría de arquero? O sea, ¿sería el Messi que conocemos ahora? Definitivamente no, porque él está en el contexto adepto. Y la familia empresaria tiene que ver que sus hijos cumplan el rol para lo cual están capacitados y de acuerdo a las competencias que ellos tienen. Escuchábamos a Enrique Mendoza, gerente de De Valor Consultoría en Perú, hablando sobre el gran objetivo de una empresa familiar como es la profesionalización. Generando cultura de convivencia. Toma la esperanza, tráela pa' acá. En el aire del continente latinoamericano. Toma la esperanza, tráela pa' acá. Empresa familiar. Y así llegamos al final por hoy. Nos reencontramos en una próxima edición. Hasta luego y muchas gracias.